antirretrovirales para darle fin a lo que es VIH y continuamos con infecciones virales. Ya, seguimos. Siguiente. Al inicio les había puesto el ciclo biológico de replicación del VIH para que sepamos dónde es que actúan las distintas familias de drogas, los distintos antirretrovirales, ¿no? La primera es que se unía, ustedes saben, ¿no? El GP120 con el receptor CD4 en el linfocito T, y había un correceptor que era el CXR4 en macrófagos y el CCR5 en linfocitos CD4 positivo. Ahí es donde actúa en este correceptor el Maraviroc, ¿no? Luego, el virus, luego de haberse tenido la primera interacción, se une, ¿no? Se fusiona su membrana con la nuestra y ahí actúan los inhibidores de fusión, el enfuvirtide, que es el único antirretroviral que se da de vía parenteral. Siguiente. Ahora, Maraviroc y enfuvirtide. Ah, no, regrese, disculpe. Ya. Sabíamos pues que el virus depositaba su material genético y a través de la transcriptasa reversa convertía su ARN en ADN, ¿no? Entonces ahí están los inhibidores de la transcriptasa reversa, que pueden ser inhibidores nucleósidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa, que actúan a nivel del sitio activo de la enzima, y pueden ser los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa que activan que se unen a la transcriptasa reversa en otro sitio que no es el sitio activo, y así impiden que la enzima replique, convierta el ARN en ADN, ¿no? Luego están los inhibidores de integrasa, que impiden que el ADN viral se integre, ahí está, integrasa, que se integre al ADN de la célula huésped. Y esto es importantísimo porque los inhibidores de integrasa son los nuevos medicamentos que son los más potentes en este momento en lo que se refiere a supresión virológica, los que tienen menos efectos adversos, los que tienen menos efectos adversos cardiovasculares, menos interacciones. Son un poco caros, es cierto, pero en realidad son los que han demostrado que tienen mejor capacidad de mantener suprimida la carga viral en el tiempo en un paciente. Luego le siguen los inhibidores de proteasa, que ustedes saben que después de que se integra el ADN viral al de la célula huésped, produce su ARN mensajero, sintetiza proteínas, y estas proteínas son clivadas para luego ensamblarse en un nuevo virión y expulsarse, ¿no? Los inhibidores de proteasa también son muy buenos en cuanto a lo que es barrera genética, o sea, necesitan más mutaciones para perder su actividad, ¿no? Son drogas que hemos usado por mucho tiempo y en realidad son muy buenas. Siguiente, ahora sí. Entonces, de cada familia de drogas hay que conocer las drogas por prototipo, ¿no? De los inhibidores de transcriptasa reversa, como les dije, están los análogos nucleósidos o nucleótidos que actúan al nivel del sitio activo de la enzima. Como son análogos nucleósidos o nucleótidos, podríamos predecir sus efectos adversos, ¿no? Recuerden que nosotros también utilizamos nucleótidos para que dentro de nuestras células para sintetizar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, en células que tienen un alto recambio, por ejemplo células epiteliales o células de la médula ósea o progenitores hematopoyéticos, se van a ver afectados por cualquier análogo nucleósido, ¿no? Los efectos adversos están las citopenias, como anemia, neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Recuerden que también tenemos síntesis de ADN y ARN en lugares distintos al núcleo de la célula. Tenemos en las mitocondrias, y por ejemplo, ahí tenemos a la famosa estabudina, que a nivel de la mitocondria puede desacoplar la generación del ATP, puede producir acidosis láctica, ¿no? A diferencia del efavirenz, la nevirapina y la etravirina, que no actúan a nivel del sitio activo, sino, por decir, actúan por atrasito, en otro lugar donde no es el sitio activo, o sea, no son análogos de nucleósidos ni nucleótidos, y lo que hacen es inhibir la transcriptasa reversa.
Los efectos adversos más que nada de Favirenz son efectos adversos neuropsiquiátricos, también metabólicos porque puede producir intolerancia a la glucosa, puede producir lipodistrofia o lipoatrofia. Obviamente que todos estos también pueden producir lipoatrofia o lipodistrofia, los inhibidores, los análogos nucleósidos o nucleótidos. Luego tenemos a los inhibidores de proteasa, los que tienen que acordarse son lopinavir, ritonavir. El ritonavir es un antirretroviral, pero tiene una acción débil. Lo que lo utilizamos actualmente es como los inhibidores de proteasa, su propiedad farmacológica es que son inhibidores del citocromo P450, que es donde también se metabolizan. Entonces el mejor inhibidor es el ritonavir. El ritonavir inhibe el citocromo P450 para que así los demás tengan mayor biodisponibilidad, ¿no? Hay combinaciones, lopinavir más ritonavir, el famoso Caletra. Tenemos el atazanavir más ritonavir. Tenemos el darunavir más ritonavir, lo ponemos al último porque es el último que se desarrolló. Es el que tiene el mejor, bueno, junto con el atazanavir es el que tiene la mejor barrera genética. Tiene el atazanavir el mejor perfil metabólico. Bueno, eso es un efecto adverso que es muy común en atazanavir, es que los pacientes se ponen ictéricos, pero no es por daño hepatocelular ni nada de eso, sino lo que ocurre es que impide la conjugación de la bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces se le explica claramente al paciente, porque es una droga muy buena en realidad. Entonces algunos pueden tener una hiperbilirrubinemia que está en 3, 4, ¿no? Entonces se ven un poco ictéricos y a veces les molesta, ¿no? Por problemas estéticos lo quieren cambiar y es válido, ¿no? Pero si el paciente está tranquilo con su ictericia, no hay problema. El que 3 y 4 es leve en realidad, ¿no? Ustedes han haber conocido personas o compañeros con síndrome de Gilbert, ¿no? Y hasta le da un toque medio misterioso. Bueno, el lopinavir y ritonavir es muy bueno. Problemas o efectos adversos son gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, que la mayoría de veces se autolimitan, ¿no? Luego está el infuvirtide, que ya casi no se usa. Y los inhibidores de integrasa, esta diapositiva es un poco vieja porque ya tenemos, raltegravir fue el primero, que todavía lo utilizamos y es muy bueno. Luego sigue el elvitegravir y el mejor actualmente, que sí quiero que lo anoten, es el dolutegravir. Se da una sola vez al día, incluso está combinado con algunos de estos de acá, como la lamivudina o la emtricitabina o el tenofovir o el abacavir, que se da una sola tableta al día. Las interacciones medicamentosas son muy pocas, son muy bien tolerados, muy bien tolerados. Tiene pocos efectos sobre el perfil lipídico y efectos metabólicos sobre el paciente, ¿no? Como tienes un paciente que ya está muchos años con terapia antirretroviral, ha cumplido muy bien, pero el problema es que tiene su lipoatrofia, ¿no? Ven que la bola de Bichat ha desaparecido, está muy poco, tienes una gima, ¿no? Entonces, con raltegravir podríamos revertir esos efectos metabólicos, ¿no? O los inhibidores de integrasa. Entonces, en el mundo desarrollado, ¿cuál es la droga de elección inicial para los pacientes? Son los inhibidores de integrasa. Ahora, ¿cómo se hace normalmente un esquema antirretroviral? Normalmente tiene dos análogos nucleócidos o nucleótidos, más un inhibidor no nucleócido, un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Ejemplo, un esquema simple en países en desarrollo es sidobudina con lamivudina y nevirapina, o sidobudina con lamivudina y efavirenz. Recuerden que el antiviral más utilizado es la lamivudina. La mayoría de esquemas tienen siempre lamivudina. Hablamos de un esquema intermedio y bueno, hablamos por ejemplo, de tenofovir con lamivudina y efavirenz. Los tres en una sola tableta, el famoso A-tripla, una sola vez al día. Luego podemos hablar de tenofovir, lamivudina y lopinavir, ritonavir. Tenofovir, lamivudina, darunavir, ¿no? Entonces, repito, son dos inhibidores que son análogos nucleócidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa, de preferencia que uno de ellos sea la lamivudina, y uno de los que siguen, ¿no? Un no nucleócido, un inhibidor de proteasa, un inhibidor de integrasa.
¿Estamos bien? ¿Claro ahí? Siguiente. Eso lo... ya voy a hablar de los efectos adversos, ¿no? Entonces, quizás se les pregunte en sus exámenes en el efecto adverso de la droga prototipo, ¿no? Aunque no me parece bien que se formulen esas preguntas porque ya son drogas que no se utilizan, ¿no? ¿Qué vale preguntar sobre estabudina que ya no se utiliza? Pero bueno, sidobudina, recuerden que sí se utiliza, produce citopenias, ¿no? Puede producir mucha anemia, puede producir rhabdomiolisis o miopatía mitocondrial. La didanosina clásicamente produce pancreatitis y acidosis láctica. La estabudina, acidosis láctica, pancreatitis. El abacavir es una droga que también seguimos utilizando y vamos a seguir utilizando. El efecto adverso prototipo de abacavir es una reacción de hipersensibilidad que puede producir rash al inicio, pero puede llegar a ser severa, ¿no? Con compromiso sistémico. Y eso, ¿cómo se puede prevenir? Si es que a los pacientes les pedimos antes el dosaje del haplotipo o el alelo HLA 5701, ¿no? Ahora, en realidad, eso en la práctica normal, la práctica clínica convencional en nuestro país es muy raro, porque este alelo está presente en mucho mayor prevalencia en poblaciones europeas del norte, ¿no? O sea, básicamente vikingos, ¿no? Entonces, que hay muy poco de eso. No he visto en realidad ninguno de esos. Deberíamos solicitar, sí, pero no es costo efectivo, ¿no? ¿Está bien? Tenofovir es de las drogas que también utilizamos actualmente, eso sí tienen que saber. Es nefrotoxicidad, disminuye la densidad mineral ósea, ¿no? Les dije, efavirenz, mareos, malestar, sueños vívidos. Indinavir, que ya no se utiliza, producía muchos cálculos, ¿no? Cálculos, la litiasis era por el mismo medicamento, el indinavir se convertía en cristales de indinavir. Y como ven abajo, los inhibidores de integrasa, muy bien tolerados, ¿no? Siguiente. Ya, esta tabla la pusimos por un motivo, porque decía, comparamos las diferentes guías del mundo, decían, ¿cuándo se inicia la terapia antirretroviral? La respuesta es simple, la respuesta es se le empieza a todos. ¿Cuándo se empieza? No importa qué CD4 tenga, la recomendación actual de la OMS es detectas y tratas, punto. Antes decías, no, a la gestante hay que priorizar a los pacientes con hepatitis B, hepatitis C, hay que priorizar al que tiene enfermedad renal crónica. Realmente ya no es así. Se ha visto que empezar la terapia antirretroviral, mientras más pronto sea, disminuyes la morbilidad y la mortalidad en ese paciente. O sea, mejoras la sobrevida a largo plazo de ese paciente, ¿no? Ya está demostrado, estudiado, oleado y sacramentado. Entonces, tienes un paciente con VIH, si el paciente ves que necesita terapia, que tiene un paciente con VIH, tiene que empezar terapia antirretroviral. Ahora, obviamente, el paciente puede que no quiera, ¿no? Puede que veas que no va a ser un buen adherente y no va a tomar, entonces, ¿para qué le empiezas terapia? Pero en realidad, todo paciente tiene indicaciones de inicio de tratamiento. Esté como esté, no importa el CD4, no importa su terapia, no importa su estadio clínico. Hay dos consideraciones en las que sí hay que esperar un poco para iniciar la terapia antirretroviral. Es la tuberculosis, ¿no? Y la criptococosis del sistema nervioso central. Primero hay que controlar esas infecciones y luego tratamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse el síndrome de reconstitución inmune. No sé si han oído hablar de eso. El síndrome de reconstitución inmune ocurre en pacientes que tienen CD4 muy bajos. Entonces tú inicias la terapia antirretroviral y alguna infección que está activa en ese momento, ya que el cuerpo tiene, el sistema inmunológico tiene mayor posibilidad de montar una respuesta inflamatoria, genera una respuesta inflamatoria excesiva, y la tuberculosis puede comenzar a producir granulomas, abscesos en todo lado, puede producir, si está el criptococo en el sistema nervioso central, puede haber un edema cerebral masivo y el paciente puede tener un síndrome de enclavamiento y fallecer, ¿no? Entonces, en esas dos condiciones hay que tener cuidado con el inicio de la terapia antirretroviral. Cuando tienes un CD4 muy bajo,
menos de 50, se dice que hay que empezar la terapia antirretroviral en tuberculosis lo más antes posible. Que es, esperas 2 semanas, o sea, tratas primero la tuberculosis y luego empiezas la terapia antirretroviral. Pero si tiene tuberculosis en el sistema nervioso central, ya sea meningitis, tuberculoma, esperas de 2 a 3 meses, ¿no? En criptococo, por lo menos tienes que haber terminado la fase de inducción, ¿no? Entonces, si les preguntas, en un paciente con VIH avanzado que tiene tuberculosis cerebral, ¿qué tratas primero, el VIH o la tuberculosis? La respuesta es la tuberculosis. Un paciente que tiene VIH avanzado y tiene criptococosis en el sistema nervioso central, ¿qué se trata primero? ¿La criptococosis o el VIH? La criptococosis. En tosoplasmosis cerebral, ¿qué se trata primero? ¿La tosoplasmosis o el VIH? Ahí es el VIH. Son esas dos condiciones. En criptococosis, en hemocistosis, en CMV, no necesitas esperar para iniciar la terapia. Solo son las dos condiciones que he mencionado. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Paciente que produce redistribución de grasa o lipodistrofia, que la mayoría de pacientes van a producir la mayoría de antirretrovirales van a producir lipodistrofia, acuérdense. La mayoría van a producir neuropatía periférica o citopenia. Pero además producen nefrolitiasis e hiperbilirubinemia indirecta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Indinavir, muy bien, que ya no se utiliza, pero ahí está, sigan. La otra, 32 años, pancreatitis aguda, no es alcohólico. En la ecografía no hay litiasis biliar. ¿Por qué son importantes esas aclaraciones? Porque los efectos adversos de drogas generalmente son diagnósticos de descarte, ¿no? Si es un paciente, una mujer de más o menos 40 años y tiene una pancreatitis aguda y tiene VIH, la principal posibilidad de lejos es una pancreatitis biliar, ¿no? Y después ya empiezas a pensar en los antirretrovirales. Entonces aquí la pregunta me parece bonita porque le pone que no es alcohólico, o sea, no es pancreatitis alcohólica, no es pancreatitis biliar, tiene sidobudina, didanosina y indinavir. ¿Cuál sería el causante de esta pancreatitis? Didanosina, muy bien, sigamos. Ahora, ¿sidobudina puede producir pancreatitis? Sí, ¿no? Pero ¿cuál es el que más probablemente lo ha hecho? Es didanosina. Siguiente. Factor que influye más a la hora de tomar la decisión de iniciar terapia antirretroviral combinada. Carga viral. No importa los cifros de CD4. Probablemente esta pregunta es antigua y tiene otra respuesta, pero lo que yo voy a decir es la E. Si el paciente va a tomar o no. Así es, mira. Siguiente. Señale qué premisa es falsa en cuanto al tratamiento antirretroviral. La cuantificación de la carga viral es el principal criterio de inicio de targa. La respuesta es falsa, pues, ¿no? La aparición de toxicidad hematológica es posible con el uso de sidobudina, ¿verdad? AZT es sidobudina, ¿verdad o no? Claro, todo análogo nucleócido o nucleótido produce citopenias. Si el número de CD4 es mayor de 150, no se recomienda el uso de nevirapina en mujeres. La carga viral es un buen marcador de respuesta al tratamiento, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces, si no sabemos, sabemos que eso lo había mencionado. Siguiente. ¿No sé? No, la cuantificación de carga viral es el principal criterio de inicio de targa. Sabemos que no, pues. Ni siquiera necesitas tener una carga viral inicial para dar terapia antirretroviral. ¿No? No necesitas ni siquiera. Pero lo que quería discutir es la C, ¿no? Si el número de CD4 es mayor a 250, no se recomienda el uso de nevirapina en mujeres. Cierto que en mujeres que tienen CD4 por encima de 250, si les inicia nevirapina, tienen mayor riesgo de hacer una hepatotoxicidad. Entonces, las que tienen CD4 por encima de 250, nevirapina no es la droga de elección. Esto aplica más para países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Pero cada vez más se va dejando de lado la nevirapina, pero es algo que tenemos que saber. Siguiente. 48 años, VIH, CD4 en 2 células, carga viral 2 millones, hasta el hecho.
Cuadro febril de 2 meses de evolución. No es concluyente el estudio, sigue con FOD. Se le inició sidobudina, lamivudina y nevirapina. A la tercera semana de tratamiento presenta hemoptisis. En la radiografía de tórax, que antes estaba normal, hay lesiones cavitarias múltiples. La vaciloscopía de esputo, que al comienzo era negativa, ahora BK3 positivo para VAR. Su CD4 actualmente está en 340 células, la carga viral se ha negativizado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tuberculosis oculta. Neoplasia pulmonar oculta, con BK positivo. TSC pulmonar en pulmón de neoplasia, o síndrome de reconstrucción inmunológica. ¿Cuál es? Vamos a levantar la mano. ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿Quién vota por la D? Nadie. ¿Quién vota por ninguna de las anteriores? Hoy tienen que votar, aunque sea. En los exámenes de residentado y ENAM no hay puntos en contra. Entonces no vale no marcar. En otros países sí hay puntos en contra, ¿no? En Estados Unidos hay puntos en contra. Entonces, si no sabes, mejor no marcas. Pero acá nosotros, si no sabes, marca igual. ¿Y a qué marcarían, pues? Ya. A ver, vamos a repasar el concepto de síndrome de reconstrucción inmunológica. El paciente, ¿inmunológicamente estaba bien al inicio o estaba mal? Tenía un CD4 de 2, ¿no? Está en estadio C. Luego se le inició terapia antirretroviral. ¿Y recuperó sus CD4 o no? Sí. Al inicio no había evidencia clara de tuberculosis, ¿verdad o no? ¿Y eso se puede ver en el VIH o no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está tan venido a menos que no hay respuesta inflamatoria que pueda ubicar al patógeno, y sabemos que tuberculosis requiere de la respuesta inmunológica del huésped para generar daño, ¿no? Se le empezó terapia antirretroviral, recupera los CD4, se pulveriza la carga viral y aparecen manifestaciones inflamatorias. Entonces esa es la definición. Prácticamente es una pregunta que es la definición del síndrome de respuesta, del síndrome de reconstitución inmunológica inflamatoria, ¿no? ¿Sí? ¿Duda? No, ya. Siguiente. Ok, un minutito para...